Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Esto es Ancla Radio, sábado 28 de noviembre del 2023. Y tenemos un invitado al aire. Vamos a presentarlo formalmente. Es abogado, un referente en el tema de derechos humanos / Malvinas, y este verano estuvo haciendo la veraneada en Antártida. Así que una nueva experiencia en su vida. Estamos con Pablo Basel. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar con ustedes. Mientras tanto te pido que me arregles el audio porque tengo un eco de mi propia voz que me llega, así que ahí ¿podemos estamos. mejorar eso? Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Ahí estamos. ¿Cómo estás pasando este casi fin de año, Pablo? Bueno, muy impactado, por supuesto, con el resultado electoral. Vuelvo a escucharme ahí mi voz que me complica la concentración. Ahí estamos trabajando. Bueno, ahí se va, ahí no me escucho. Perfecto. Ahí no me escucho. Perfecto. Bueno, te decía, muy impactado todavía por el resultado electoral. Muy claro, muy contundente el mensaje de las urnas. Eligió un presidente que tiene un modelo de país y de sociedad que es único en el mundo. Yo creo que es el único liberal libertario que gobierna. Creo que en el resto del mundo no debe haber ni algún diputado con esas ideas. Sin duda vamos a estar en una especie de gran experimento social, porque si uno analiza las propuestas que él mismo presentó cada vez que alguien se inscribe para competir en las PASO, tiene que presentar sus propuestas electorales. Si uno mira esas propuestas, hay algunas que no tienen nada que ver con la historia de los últimos 70, 80 años en la Argentina. Ejemplo, eliminación de la salud pública, ejemplo, eliminación de la educación pública, ejemplo, venta de órganos, ejemplo, bueno, tantas cosas que ya se saben, que no tienen nada que ver con la historia de los últimos 70, 80 años en la Argentina. Así que nos propone un modelo de sociedad distinto, una especie de gran darwinismo social, con supervivencia del más apto, supervivencia del más poderoso, del más rico. Así que es un modelo de sociedad como nunca antes en la Argentina se discutió. Así que veremos los alcances en la práctica. Hay algunas cosas que ya evidentemente no está cumpliendo el mandato electoral que recibió en las urnas a una semana de haber sido electo, como por ejemplo ese tan declamado adiós a la casta, y bueno, está incorporando a la casta fraudulenta de este país, lo está incorporando su gobierno, está incorporando a tal vez una de las más fieles representantes de la casta que pasó por, si en la Argentina hay 100 partidos políticos, pasó por más de 120 partidos políticos, que es Patricia Bullrich. Así que ya está empezando a generar un quiebre entre sus propuestas y las que amenaza concretar. Así que este fin de año muy impactado todavía en términos personales, en términos de persona que tiene una idea de patria, que tiene una idea de país distinto, por supuesto que impacta claramente. Te vamos a consultar específicamente en un campo donde vos sos uno de los referentes a nivel nacional, digo, ¿cómo te imaginás este próximo gobierno en el marco de los derechos humanos? Digo, con toda la heterogeneidad que implican los derechos humanos, ¿no? Bueno, empezamos con lo más obvio, lo que es el tema de memoria, verdad y justicia, con lo que
la cuestión de derechos humanos se trasciende a la opinión pública, que se ve durante la última dictadura militar, cuando precisamente ante las violaciones masivas de derechos humanos se instaló públicamente el tema. Ahí hay una situación de mucha tensión que es evidente todavía entre las propuestas de campaña y los pasos. Aparentemente viene la eliminación de la Secretaría de Derechos Humanos como tal, viene la eliminación de las políticas de memoria, verdad y justicia, al menos en lo que esté al alcance del Poder Ejecutivo Nacional. Viene una reivindicación a quienes violaron derechos humanos. Viene la aparición de figuras que están muy comprometidas con este tema, como por ejemplo suena como ministro de Defensa, impulsado por la vicepresidenta electa Massot, Vicente Massot, que está seriamente implicado en la desaparición de 2 obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, que era de propiedad de su familia. Aparece seriamente implicado y solamente maniobras de enorme complicidad judicial permitieron salvarlo hasta ahora. Es decir, viene una reivindicación concreta de lo hecho por la dictadura. También ya aparentemente estaría confirmada Patricia Bullrich y supongo que intentará aplicar sus protocolos de actuación policial, que son todos violatorios de normas de derechos humanos. Por ejemplo, ¿desde qué lugar digo esto? Naciones Unidas tiene aprobado una serie de normas que se llaman normas de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que se encuentran autorizados a hacer el uso de la fuerza, pero con criterios de racionalidad, de mínimo daño, de mínima intervención policial y con un conjunto de normas que se llaman así genéricamente como normas democráticas de seguridad. Bueno, recordemos que Patricia Bullrich en su último año de gestión aprobó protocolos por lo cual se podía disparar por la espalda a una persona, por lo cual se podía disparar sin dar voz de alto, por el cual se podía disparar y preguntar después. Esos son protocolos concretos de violación de derechos humanos. No hace falta que haya una dictadura. Si la policía ve un movimiento sospechoso, que vos estás corriendo, a veces sin advertir que estás corriendo porque haces gimnasia todas las mañanas corriendo, te considera sospechoso, está autorizado a dispararte por la espalda sin dar voz de alto. Bueno, eso es claramente una vulneración grave, peligrosa, con manifestaciones concretas de daños. Por otra parte, ella ya lo ha expresado en los últimos debates cuando reivindicó al policía Chocobar, que acababa de disparar a una persona que no tenía armas por la espalda, ¿no? Entonces, en esas materias la veo muy complicada, muy difícil. Por otra parte, se habla de la intervención de las fuerzas de defensa en materia de seguridad. Eso es absolutamente grave y nocivo. Las fuerzas de defensa están preparadas para la destrucción del enemigo. ¿Por qué? Porque es un ejército extranjero que viene a dominar tu país, si puede a eliminar a quienes defienden ese país. Entonces se trabaja siempre sobre la hipótesis del uso letal de la fuerza. Mientras que las fuerzas de seguridad tienen que ser los garantes de que vos, yo, el oyente, la oyenta, podamos ejercer nuestro derecho en libertad y con seguridad. Cuando uno mete fuerzas de defensa, sucede lo que ya sucedió en nuestro país o lo que está sucediendo en México, con miles y miles y miles de muertos
todos los años a partir de que se creó el concepto guerra contra las drogas y la intervención de la Marina, del Ejército en procedimientos antidrogas. O sea que lo veo muy peligroso. Esto es lo que tiene que ver específicamente con el tema armas. Pero derechos humanos es una cuestión muy amplia, ¿no? El trabajo es un derecho humano, la salud es un derecho humano, la educación es un derecho humano, la soberanía es un derecho, la comunicación es un derecho humano. Entonces, tenemos que en comunicación anuncia con la privatización de todos los medios públicos, con lo que lleva a una unificación de voces. Va a ser muy difícil meter un bocadillo porque el gran espectro radial y televisivo va a estar cooptado por las emisoras privadas, que presiden el fin de lucro, no el fin de la comunicación como bien social. Si se privatiza la educación, como en el sistema de voucher, se pone en riesgo el derecho a la educación. Y se privatiza la salud, se pone en derecho por los costos, con un criterio de accesibilidad, se pone en derecho en juego, el derecho a la salud. Entonces veo, y el tema del trabajo, ni hablar, ¿no? Se amenaza, lo dice en sus plataformas, él cree que hay aproximadamente 1,5 millones de trabajadores estatales que sobran. 1,5 millones de trabajadores que sobran, ¿no? ¿De qué derecho al trabajo estamos hablando si hay 1.500.000 personas en riesgo de perder su trabajo y con todo lo que ello implica, ¿no? Por otra parte, veo también en riesgo la cuestión de la soberanía nacional, porque la soberanía es un derecho de los pueblos. Y si él plantea un reconocimiento del derecho a la autodeterminación, que no es tal por parte de los isleños, estamos pensando en la posibilidad de entregar lisa y llanamente Malvinas a los ingleses. Entonces, veo muy comprometido el tema, incluso en derechos caros, queridos, reconocidos, exaltados por los propios liberales, como es el derecho a la propiedad. Por ejemplo, anunció la posibilidad que no se pague aguinaldo. Bueno, el aguinaldo fue incorporado por un decreto del entonces presidente Farrell, cuando Perón era su secretario de Trabajo y Provisión, el 20 de diciembre de 1945, desde entonces integra el derecho de propiedad de todos los trabajadores. Entonces, ahora por una cuestión financiera no se va a pagar. Bueno, hay una afectación al derecho a la propiedad. En momentos en que las familias ya tienen incorporado ese importe para las fiestas de fin de año, para ir a visitar a un familiar que vive lejos, para ir a visitar a un hijo que vive en un país cercano, o a los padres que viven en alguna ciudad de alguna provincia argentina, o ir de vacaciones. Entonces, realmente lo veo en términos de los anuncios previos, hay que ver qué de esto que fue anunciado se cumple finalmente. Lo veo muy complicado, muy riesgoso, con muchos problemas. Como siempre, nos gusta charlar con vos porque nos ganás de mano a todas las preguntas, vas contestándote solo. Lo cual habla de cuánta experiencia de radio tiene Pablo, que sabe la pregunta que viene. Justamente sobre eso, ese final que vos contabas, es ¿cómo te imaginás? ¿Todos los anuncios van a ser medidas de gobierno o te imaginás que esta interna pro Libertad Avanza se van a llevar puestas algunas de las medidas propuestas? Mirá, hay peleas en la marquesina y hay peleas detrás de los telones. Las peleas, la situación de tensión entre el PRO y los libertarios, entre Milei y Macri, para sintetizar, expresa una pelea de marquesina, ¿no? Una que es pública, que se ve. De hecho, eso ya le costó varios funcionarios a Milei. A una semana de haber sido electo ya tiene un costo político por no poder imponer sus funcionarios.
¿no? Este famoso tema de la casta corre peligro. Bueno, la casta está vivita y coleando, ¿no? Lo traen a Caputo, lo traen a Patricia Bullrich, lo traen a un montón de fracasados en otras oportunidades. Entonces, esa es una pelea que uno ve, que uno reconoce, como toda la pelea política, que siempre es pública, casi siempre es pública. Pero hay una pelea detrás de los telones, que es la pelea de las corporaciones económicas, que inciden en la política, pero que no siempre la política las expone, ¿no? Entonces a veces dice, ¿pero qué pasó con este funcionario? No, lo que pasa que, por ejemplo, Techín, que públicamente aportó para la campaña de Macri, se lleva YPF. ¿Por qué se lleva YPF? Porque YPF en sus tareas de exploración necesita tubos de acero sin costura, que es lo que usa la industria de petróleo. En el mundo hay dos proveedores, en todo el mundo, dos proveedores de tubos de acero sin costura, los chinos y Techín. Entonces Techín lo que está haciendo es asegurarse, además de un negocio muy lucrativo, la compra de los tubos de acero sin costura y la convocatoria de las empresas para las obras de YPF. Esto también presenta otro debate, que si tenemos en cuenta las últimas declaraciones del designado ministro de Infraestructura, que dice que no se sabe por qué se construyó el gasoducto Kirchner, porque lo está haciendo pagar a personas que no usan, como si el gas no viene del aire, como si la cocina o la estufa cuando prendemos nos los trajo Dios, ¿no? Pero bueno, eso encierra una discusión de trasfondo, no expresa, oculta para los electores, que es qué hacer con el gasoducto del norte, ¿no? La famosa reversión del gasoducto del norte, que implicaría proveer de gas a Bolivia. Bolivia deja de producir gas a mediados del año que viene, entonces no va a proveer más gas a la Argentina y tampoco a Brasil. Entonces lo que se hace la reversión es intentar usar los mismos gasoductos que hay, pero ahora en vez de venir del norte hacia el sur el gas, que el gas vaya vía gasoducto Néstor Kirchner hasta Saliqueló, de Saliqueló empalma con Rosario y de ahí va para el norte hasta Bolivia y de ahí usa los gasoductos Villastán y va hasta San Pablo, Brasil. Bueno, esta es una fantástica pelea que a Techín le interesa, porque tiene empresas vinculadas con el sector, y a otras empresas ganan con la exportación de otra manera o de otros consumos. Entonces es una pelea que los grupos económicos la dan detrás de los políticos, presionando sobre los políticos, ¿no? Y esto la sociedad tiene que saber, que existe. Yo creo que es un error muy grande cuando no se entiende las presiones de los medios, ¿no? Recuerdo al Néstor Kirchner cuando le decía, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Claro, lo decía porque Clarín tiene intereses comerciales y utiliza como elemento de extorsión para obtener ventajas sobre la actividad política las tapas de Clarín o los zócalos de TN o los zócalos de radio o los avisos de Radio Mitre, ¿no? Presiona mediáticamente a la política para que la política ceda ante las presiones comerciales del Grupo Clarín. Bueno, detrás de esta pelea Macri-Milei, que es pública, hay otra pelea de fondo, que es la pelea de los grandes grupos económicos en la Argentina para ver quién se queda con los negocios que Macri amenaza, que el tándem Macri-Milei amenaza privatizar. Yo creo que acá en esta cuestión se aplica un proverbio hindú que dice que cuando dos elefantes hacen el amor, el que sufre es el pasto, pero cuando dos elefantes se pelean, el que sufre también es el pasto, ¿no? Acá lo que se trata es de no ser pasto en esta relación nueva, típica de la casta, para usar un término que hoy está de moda, entre Milei y Macri y los grupos económicos que quieren hacer del pueblo argentino
pasto por sus intereses comerciales. ¿Quién lo tiró? Más claro, échale agua. ¿Quién lo tiró? Esto está pasando. Esas son No las es peleas una pelea, profundas. claro, la pelea de Macri y Milei, que aparece por un ministro más, un ministro menos, un secretario más, un secretario menos, es una pelea comercial de fondo, Claro, ¿no? que vuelve a poner en tela el- de discusión el concepto este de que no va a haber más obra pública, porque a Techín no le interesa sino convertirse en el gran proveedor del Estado y discutir cómo se distribuye ese gas. Claro, bueno, esto de la obra pública que no va a haber es porque esta gestión, el perfil de esta gestión es financiera. Claro, Entonces, necesita generar excedentes para pagar las deudas argentinas viejas, contraídas por el macrismo, el famoso tema de las LELIC. Las LELIC son plazos fijos, que a diferencia que los bancos tienen contra el Estado. Entonces, el sector financiero, el sector vinculado con los intereses financieros, necesita o quiere saldar la cuestión con los bancos, porque viene todo el sistema financiero. totalmente. Entonces, si ese dinero que se va a recaudar el Estado argentino se utiliza en obra pública, no se paga las LELIC. Entonces, hay una tensión entre el sector financiero y el sector industrial o de la construcción para ver quién toma los recursos que el Estado argentino genera. Esto es la pelea de si hacemos obras públicas o si pagamos la LELIC. Esta es la explicación de por qué hay tanta tensión en el presidente del Banco Central, ¿no? ¿Por qué hay tanta tensión en quién es el ministro de Economía? Porque según quien sea el presidente del Banco Central, según quien sea el ministro de Economía, va a demostrar qué sector gana la pulseada económica que utiliza el tándem Macri-Milei para dirimir sus intereses comerciales en la puja política. Total. Hay que tener en cuenta que todas estas empresas estatales o todas estas actividades estatales son fruto del ahorro de generaciones de argentinos, ¿no? Por ejemplo, hoy se cumple 62 años de la existencia de Radio Nacional Esquel. Bueno, ahí desde hace años hay una inversión pública para que haya soberanía comunicacional en una zona fronteriza y para ofrecer una alternativa comunicacional en lugares que ninguna emisora privada de las grandes, de los grandes emisoras conocidas de Capital Federal se instale en esa comarca, ¿no? YPF fue creada tiene más de 100 años, fue creado por Irigoyen en 1922. Entonces, ahí hay un enorme ahorro de los argentinos para crear una empresa que fue artífice fundamental para el desarrollo argentino. Entonces, con la idea de la privatización, ¿qué encubre? Terminar con la YPF apta para el desarrollo argentino, y cuando digo eso, fijémonos que tiene que haber una estación de servicio en el último pueblo formoseño, o en la puna patagónica, porque aunque pasen 10 autos por día, esos 10 autos son centrales para la gente que vive ahí, para el turismo, para la producción, para la actividad agrícola, para la actividad comercial, que necesitan tener una provisión de combustible. Entonces, ¿qué es lo que quiere el sector? Habrán visto que ya el lunes subieron las acciones de YPF en 40% en la Bolsa de Nueva York. Es un sector que quiere tomar YPF para sacar todo el petróleo y exportarlo, ¿no? No le importa que haya estaciones de servicio en Formosa o en la Patagonia, le importan sus ganancias. Eso de que donde gana la actividad privada, gana la sociedad, es mentira, es mentira.
Lo demuestra la privatización de aerolíneas, que se hizo en la época de Menem, que tomó la empresa española, Iberia. ¿Qué hacía la empresa Iberia? Mandaba los Boeing a Madrid. En Madrid entraba al hangar, le sacaban las ruedas nuevas, le ponían ruedas viejas y esas ruedas nuevas iban a los aviones de aerolínea, de Iberia. Y así hicieron con las turbinas, con las ruedas, los repuestos, la canibalización de la empresa. Bueno, ya está, entonces el ahorro de la Argentina lo lleva, es una transferencia de los sectores de poder argentina que ganaron esta elección en favor de socios comerciales, garantizándole utilidades, empresas, desprenderse del ahorro de los argentinos, cederle al capitalismo de amigos, cederle esto. Esta es la pelea que está de fondo y por supuesto quieren que seamos como ese proverbio hindú, que seamos solamente pasto, que miremos desde el suelo si se aman o si se odian, si hacen el amor o si se pelean, y que nosotros seamos pasto de esta relación de poderosos que juegan un juego obsceno, impúdico, vergonzoso frente al pueblo argentino. Más claro que nunca, Pablo. La verdad que te agradecemos que nos ayudes a pensar y que nos pongas tanta información en la cabeza. No, nos vas a tener que entender que necesitamos un tiempito para procesar todo lo que nos contaste. Bueno, yo agradezco y la verdad es que yo entiendo la frustración de mucha gente con el momento actual. Todos lo estamos, incluso los que votamos a este gobierno, pero se optó por un camino que es un giro copernicano en la política económica, social, sanitaria, medioambiental, desde el punto de vista que se quiera con la región argentina. Entonces nos va a exigir mucho temple, porque hay compatriotas que votaron convencidos de esa necesidad de ese cambio, pero también mucha astucia, mucha inteligencia para entender lo que está pasando, mucho temple para poder soportar el momento que viene y mucha energía para resistir, para que no nos quiten todo y nos dejen, como dice el tango, en pampa y la vida. Así que yo muy agradecido y a disposición siempre. Muchísimas gracias. Claramente un abrazo. Te vamos a seguir jodiendo. Abrazo grande, No, Pablo. es un gusto muy grande, ¿eh? Un abrazo grande para los dos y buen fin de semana también para la audiencia. Gracias. Chao, gracias. Pasó por Ancla Radio Pablo Basel. Le preguntamos por derecho humano y nos terminó dando una clase de la situación económica. Y está política. Bueno, está bueno. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.